Hola, es un gusto que nos acompañen a descubrir temas interesantes de la Biblia y de nuestra vida actual. Hoy tenemos el placer de conocer sobre la circuncisión en compañía de mi amigo y hermano Alberti Guerrero. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este espacio en contacto con el cielo. Hola Alberti, ¿cómo estás? Hola Melanie, bien, gracias a Dios. Y más ahora viéndote y que sabemos que hoy va a ser un tema muy interesante también, con ánimo de seguir aprendiendo. Sí. Hoy también nuestro público y también sé que Dios lo va a ministrar grandemente en este tema. Amén, así es, Alberti. Amén. Y como siempre lo hacemos, siempre oramos. Sí. Antes de comenzar, ¿quién ora, tú o yo? Yo voy a tomar la oración. Ok, entonces tú oras. Ok. Padre, te damos gracias en esta hora, en este momento, Señor, bendecimos tu nombre. Y aquí, Padre, que presentamos en esta hora este estudio de tu palabra, Señor, esperando que sea tú ministrando cada hogar, Señor, cada oyente, que sea tú tocándole su corazón y que puedan seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Sé tú en cada hogar, Señor. Mira, meramente la presento, Señor. Y todos estamos en tus manos, Señor, para que sea tú glorificándote en este tema como siempre lo has hecho, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, Alberti. Amén. Gracias. Y hablando de la circuncisión, Alberti, ¿qué es la circuncisión? ¿Qué significa la circuncisión? Yo tengo aquí una definición. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la circuncisión, Melanie, es algo que hoy en día es un tema que a muchos le tienen como miedo, le tienen como curiosidad y otros la desconocen. No saben en realidad en qué consiste, pero de verdad que es sencillo. Eso significa cortar alrededor, ¿verdad? De lo que es el miembro del varón. Y es algo que tiene un significado muy importante bíblicamente hablando, que más adelante vamos a seguir desglosando. Sí, exacto. Vamos a ver qué tú tienes ahí. Sí, no, esto es un procedimiento quirúrgico que dura aproximadamente 1 hora y puede ser con anestesia local, como puede ser con anestesia regular, y luego hay una recuperación, puede ser de 1 semana, puede ser de 2, de 3, dependiendo de la persona. Okay. O sea, es un corte que se hace alrededor del pene, del prepucio, para quitarlo y descubrirlo. Qué interesante que se pueda definir este concepto de lo que es la circuncisión, para que la persona se eduque y pueda conocer a fondo y con confianza de qué se trata, porque todavía hay muchas personas, Melanie, que desconocen los significados sobre eso. Sí. Dice aquí que la circuncisión se conocía entre los egipcios antes del tiempo de Abraham. La practicaban también los edomitas y los moabitas, pero ya en otros conceptos. Estas naciones paganas la usaban como un medio de preparación del joven antes del matrimonio. O sea, no lo usaban por razones religiosas, ni con ritos, sino que lo usaban de esa manera. Ok. Sí. Ok, qué interesante. Sí, y también aparece mucho hablando de la circuncisión en Génesis 17, cuando nos habla de Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham. Todo ese capítulo habla de eso. Ahí se originó. Muy interesante. Que hizo Abraham con Dios, de verdad que ahí fue que se originó esta señal tan importante para el pueblo. Sí, muy interesante. Y fíjate, Melanie, que en Levítico 12 yo estuve leyendo algo muy interesante que dice que el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo y ha violentado su pacto. Vemos aquí, estuve yo analizando, que vemos aquí la importancia que tenía esto. Sí, era bien importante. Era algo que se tenía que cumplir, porque al extremo de cortarlo de su pueblo, una persona, si no se aceptaba o no estaba circuncidado, no era contado como parte del pueblo, que eso era algo muy estricto, ¿verdad? Esa era una señal entre Dios y su pueblo. Sí. También eso era como algo, me parece a mí, que era como un bautismo. Hablando hoy en día, porque también se le cambiaba el nombre a la persona. Sí. Por ejemplo, se le cambió el nombre de Abraham a Abraham, a Saraí por Sara. Incluso cuando a Jesús lo circuncidaron, también se le puso un nombre. Se le puso por nombre Jesús. Sí.
Exacto. Esa, que eso es algo que fue en generación, iba rodando ese pacto, iba cumpliéndose durante esta generación, desde Abraham, que lo vemos en el Génesis 17, como lo acabo de decir, Sí. la que siguió repitiéndose ese pacto en Levítico 12, los judíos en Josué 5, es decir, que podemos ver cómo esa generación completa iba llevando ese pacto. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, también nos habla en Josué 5:5, son un poquito ya más adelante, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, no todos estaban circuncidados. Más sin embargo, cuando salieron de Egipto, ahí sí todos estaban circuncidados. ¿Qué tú me podrías decir algo con relación a eso? Oh, sí, interesante está eso. Por ejemplo, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, estaban todos circuncidados. Pero, ¿qué pasó después de eso? Sí, no, ahí podemos ver, Melanie, en esta historia, que es sumamente interesante también, que a medida que iban ellos, que su pueblo salió, ¿verdad?, de Egipto, vemos que muchos nacieron y que también tenían que seguir la tradición. Pero antes de esto, pues fíjate cómo Dios trató con Moisés en ese monte, en la zarza ardiente, dándole esta tarea, ¿verdad? De que ve a Egipto, saca a mi pueblo de la esclavitud y tú vas a decir esto y con la vara tú vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Vemos que después de eso, pues él fielmente y obedeciendo, pues agarró su familia y fue entonces a Egipto, quería ir a Egipto, pero ¿qué pasó? Pasó algo muy interesante que se fundamenta este tema, que ahí es donde tiene parte de fundamento. Lo que le pasó a Moisés, él enfermó de muerte. ¿Por qué? Porque él no estaba, no sé, Melanie, si como te decía anteriormente, si fue que se le olvidó o él simplemente no atendió a ese pacto o no estuvo pendiente en la que él tenía que circuncidar a su hijo. Uno de sus hijos ya estaba en el tiempo de ser circuncidado y quería arrancar con él y su familia hacia Egipto, pero el niño no estaba todavía circuncidado. ¿Qué pasa? Que él estaba en ese momento violando el pacto que había hecho Jehová con Abraham. Entonces, ¿qué pasó ahí? El hombre enfermó a muerte, pero gracias a Dios que su esposa, ya aquí Séfora, pues Dios les reveló, aquí en la Biblia nos habla que Dios les reveló cuál era el problema de por qué Moisés estaba enfermo. Y entonces, al tener esa revelación, actuó inmediatamente, circuncidó ella a su niño, y ahí describe cómo lo hizo, y le entrepuso en sus pies el instrumento con que lo circuncidó y el prepucio a su niño, y dice ella, ahora, a partir de ahora somos esposos de sangre, y ahí inmediatamente fue sano. Y ahí porque cuando se hacía ese pacto, ya la gente prácticamente ya era familia, eran uno. Exactamente. O sea, que es impresionante. Sí, tú sabes que eso era tan interesante, la circuncisión en ese tiempo, que hay una historia también que se encuentra en Génesis 34, que nos habla que Dina, la hija de Lea y de Jacob, salió una vez a conocer la ciudad, a buscar a las muchachas, salió a conocer las muchachas de ese sitio, pero ¿qué pasa? Que andando por ahí, se encontró un hombre y fue deshonrada. ¿Por quién? Por Siquén, el hijo de Amor. Pero ¿qué pasa? Él se enamoró de ella. Se enamoró sinceramente. Entonces su corazón estaba pegado a ella. Dice aquí en este relato, Jacob se enteró de que Siquén había deshonrado a su hija. Le dolió tanto y no dijo nada. Esperó que llegaran sus hijos del campo. Cuando llegaron estos jóvenes, entonces le contó Jacob. Y se enfadaron tanto, sintieron mucha tristeza, pero también se sintieron bien enojados. Luego de eso apareció Anor con su hijo Siquén, a pedirle la mano, o sea, a pedirle que fuera su esposa, que se le entregaran como esposa. Los jóvenes estaban tan dolidos, los hijos de Jacob, que le dijeron que de la única condición que podían darle a su hermana era solamente que todos se circuncidaran, y le dijeron que sí, que estaba bien, que eso iban a hacer. Regresaron a su ciudad y le dijeron a todos los varones lo que había pasado y que esta gente eran gente buena, la gente de Jacob, de Israel, y que ellos querían como unir la familia,
que fueran una, que ellos trabajaran en su tierra, que se casaran las muchachas con los jóvenes de ellos y que los jóvenes de aquellos también con las muchachas de ellos. Sí. Ahí comenzaron, hicieron como una mancuerna y estaban todos felices. Todos aceptaron y se hicieron la circuncisión. Oye lo que dice en el versículo 25. Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos mayor dolor, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron contra la ciudad con audacia y mataron a todo varón, y a Amor y a su hijo Siquén los mataron a filo de espada. Dice que tomaron las ovejas, las vacas, los asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Se llevaron cautivos a todos sus niños y esposas y robaron todo lo que había en aquellas casas. Oye eso, o sea que ellos hicieron una diablura. Ellos despedazaron y hicieron todo lo que quisieron ahí. O sea, porque todo eso fue por el dolor de lo que le hicieron a su hermana Dina. O sea que antes la circuncisión también vemos aquí que lo aprovecharon para un propósito negativo. Sí. Porque sabían que el pueblo eran tan obedientes a este pacto y sabían cómo era el mecanismo de esta práctica. Ellos calcularon, bueno, ya ellos se lo hicieron, ahora ellos van a estar débiles. Y tú sabes que cuando la debilidad que se aprovechan. Sí. Y ahí se aprovecharon, de verdad que es una historia. Fue bien difícil lo que pasó con esa gente. Sí, porque ellos creyeron que de verdad los hijos de Jacob iban a cumplir, pero no cumplieron. No cumplieron, lamentablemente. Dice aquí, de acuerdo a la Enciclopedia Médica, las ventajas de la circuncisión se ha debatido entre los proveedores. O sea, los profesionales de la salud, unos están de acuerdo en la circuncisión y otros no. Dice que algunos de ellos creen que hay un gran valor en tener un prepucio intacto para permitir una respuesta sexual más natural. Mientras que otros piensan que la circuncisión evita enfermedades, tales como las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones del pene, infecciones urinarias, etc. También dice que es un procedimiento que, como ya hablamos, que no es tan riesgoso. En los Estados Unidos, la circuncisión de los recién nacidos generalmente se hace antes de la salida del hospital. Sin embargo, los niños judíos son circuncidados cuando tienen 8 días de nacidos. Dice también que en Europa, Asia, Centro y Sudamérica, la circuncisión es poco común, o sea, no es muy común. Interesante. Y según las estadísticas actuales, cerca del 30% de los hombres de todo el mundo están circuncidados, lo que representa un total de aproximadamente 670 millones de hombres. De este número, un 68% profesa la fe islámica, menos de 1% la fe judía y un 13% son americanos que no son ni musulmanes ni judíos. Así es. Qué interesante. Pero también me viene a mí una pregunta, Alberti. Se sabe que este pacto era algo como una señal, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué el pacto? ¿Qué tú piensas de eso? Sí, yo estuve analizando, Melanie, y de verdad que este es un tema muy interesante, porque fíjate que en esa época en la que Abraham hace ese pacto, entre Dios y Abraham, que se hace este pacto, ¿verdad? De la circuncisión, porque verdaderamente entiendo tu pregunta, porque ¿por qué no de otra forma? Quizá un corte de un dedo, ¿verdad, Melanie? Exactamente. Un corte en la oreja, como otro tipo de señal, pero de verdad que... Fíjate, como hay culturas que se abren un hoyito, se corta. Sí, que se abren hoyos y ya eso lo identifica como esa cultura. Pero fíjate que en esa época donde se bregaba con lo que es la agricultura, los animales, todas estas cosas, era usual ver cómo se marcaban a los animales para diferenciarlos de los otros, porque era muy abundante, de que en el pueblo siempre todos tenían sus animales, y para que no se mezclen, pues ellos siempre tenían señales, que hoy en día todavía se usan. Sí.
Entonces, yo lo que estuve analizando, yo particularmente yo, mi punto de vista, de que Dios quería que su pueblo tuviera una señal importante, y fue esta, la circuncisión. ¿Por qué? Porque fíjate que esto es una manera en la que yo me puedo sentir, bueno, yo tengo la marca, físicamente la marca de ser parte del pueblo de Dios, y estoy respetando el pacto que mi padre Abraham hizo con Jehová. Y de verdad que es sumamente interesante. Exacto. Sí, es interesante porque también, como estábamos hablando antes, Alberti, ahora, por ejemplo, no se usa eso. Los cristianos no tienen que circuncidarse, ¿verdad que no? No, pero también vemos que cómo se distingue el cristiano por la ropa. Quizás alguien ve a una persona y dice, este es cristiano, aquel no. ¿Tú crees que es cierto eso? Sí, bueno, ¿Se identifica con la ropa? No. La verdad, Dios no ve lo físico. Fíjate que tanto la circuncisión era algo personal y privado, que no estaba a simple vista, porque para tú poder saber que esa persona era del pueblo de Israel, del pacto de Dios, había que bajarle los pantalones o subirle la falda cuando eso había túnica, para tú poder saber, o sea, era algo íntimo, oculto. Igualmente los corazones, como dice en su palabra, Pablo nos dice en Gálatas que la circuncisión no ayuda ni en la salvación ni en la santificación en Cristo. ¿Por qué? Porque la verdadera circuncisión es la que se hace en el corazón. En el corazón. Entonces, para Dios es suficiente ver o identificarnos como pueblo desde adentro. Porque así es que Dios nos identifica, es lo que tú tienes adentro, lo que está en tu corazón. Porque en lo físico cualquiera puede engañarte de que es parte del pueblo de Dios. Una mujer o un hombre me puede engañar a mí, haciéndome aparentar a mí, a mis ojos humanos, de que es cristiano por fuera, y yo puedo creerlo. Sí, porque uno se puede vestir de lo que sea. Yo me puedo vestir de monja. ¿Y quién me dice que no soy monja? Entonces, lo importante de la circuncisión, pienso yo, que es esa señal, esa relación íntima. Es una relación íntima donde solamente Dios lo sabe, porque nadie anda enseñando lo que hay. Entonces, es algo como perfectamente como una relación entre Dios y el hombre. Asimismo, ahora no hay circuncisión, pero la circuncisión que Dios quiere, según Pablo, es la circuncisión del corazón, que le entreguemos nuestro corazón, donde ¿quién es el único que mira el corazón? Dios es el único que mira el corazón. Es el único que lee los pensamientos y escudriña los corazones. Así mismo. Palabra. Es decir, que sí, es vasto saber que Dios te identifica por dentro, porque la gente dice, solamente Dios y yo sabemos quién en verdad es lo que yo siento en mi corazón, y mucha gente lo dicen, y es así, solamente Dios y yo sabemos lo que yo soy, lo que yo soy en Dios, solamente Él lo conoce, porque Él lee mis pensamientos y escudriña mis corazones. Ahí está tu circuncisión, en tu corazón. Dice también Pablo en 1 Corintios 7:19, dice Pablo, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así es. Oye, porque si yo digo que yo guardo los mandamientos de Dios y no los guardo, eso de nada es tampoco. Lo importante es la relación que tenemos con Dios, esa disposición de hacer las cosas bien hechas, tú sabes, de no herir al prójimo, de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere. Y como dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Entonces, ¿qué pasa? Por vuestros frutos es que no va a conocer. Entonces, ¿cómo tú identificas que esa persona verdaderamente es cristiano? Por la palabra, por lo que dice, por lo que hace, por tus frutos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que se conoce verdaderamente que esa persona está circuncidado en Dios. No porque diga yo soy, no es porque aparentemente sea, es por los frutos, cómo trata a los vecinos, cómo trata a su familia, cómo trata a los demás en el trabajo, en la casa, en el entorno, en tu barrio, en tu campo, en tu pueblo, cómo tú te manejas, qué tú estás haciendo, que tú estés trabajando para la gloria y la obra de Dios.
que se te ve el afán de la búsqueda continua de su palabra y aportándole al reino de Dios las almas para Cristo. Ahí es donde tú estás mostrando verdaderamente que estás circuncidado. Exacto. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así mismo. Así mismo, Alberti. Bueno, yo pienso que este tema ha sido muy interesante. Bastante. Que Dios nos ayude a seguir hacia adelante, a caminar con Él y a seguir escudriñando la palabra de Dios. Así bueno, vamos a tener una pequeña oración. Amén. Antes de terminar. Perfecto. Oremos. Oremos. Querido Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos das a través de las Escrituras. Cuida de Alberti y de su familia. Cuida también de cada persona que nos escucha. Que pase su mano de sanidad sobre cada persona enferma. Permite también, Señor, que pasemos el resto del día feliz, bajo tu cuidado y protección. Gracias. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermosa oración, Melanie. Gracias, Alberti. Gracias a ti. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por el agrado de su tiempo, por compartir aquí con nosotros este tiempo maravilloso de aprendizaje, donde venimos a escudriñar la palabra, a mirar, porque quizás pasa la semana y no leemos la Biblia, pero qué interesante es venir aquí a escudriñar la palabra. Gracias por el agrado de su tiempo. Gracias a Alberti también por compartir con nosotros. A ti también. Será hasta el próximo programa, Dios mediante. Que pasen feliz día. Muchas bendiciones.